Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola a todos, iniciamos una conferencia más de conocimiento de sí mismo. El día de hoy, también aquí en Medellín, acompañados de nuestro compañero Jonathan Abad. Hola, muchas gracias por estar ahí y espero que la conferencia sea de su agrado. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien chévere, Jonathan. Vamos a hablar sobre cuál es el verdadero objetivo de todo este conocimiento de las 50 conferencias, ya casi vamos a terminar. Cuál es el verdadero objetivo del trabajo que estamos realizando y cuál es, como en síntesis, ese paso a paso para llegar a eso que llamamos la autorrealización, a ese proceso de iluminación, de cristificación, de volvernos hombres absolutos o de convertirnos en verdaderos dioses y volver al lugar de donde vinimos. Nosotros siempre nos hemos cuestionado por el sentido de la existencia. Sí. Y qué propósito tenemos nosotros acá en este plano. Y en realidad, pues, esta conferencia resume todo ese trabajo. Es una conferencia muy iluminadora en ese camino espiritual en el que estamos. Y pues vamos a comenzar entonces a explicar un poco. Bueno, ¿cómo fue que salimos de ese absoluto, o de ese sol, o de ese Dios del que todos somos parte? Del sagrado sol absoluto nosotros fuimos expulsados, como vomitados, como una chispita, ¿cierto? Salimos mediante un rayo específico de la creación y cada uno de nosotros tenemos esa chispita que fue salida de allí. ¿Para qué? Para recorrer un camino y empezar un aprendizaje, un camino de sabiduría. Bueno, inmediatamente salimos del absoluto de la unidad. O sea, ya éramos uno. Éramos uno. Uno con todas las fuerzas. Integrado, todas las fuerzas. Okay. Pero no tenía la sabiduría. Para poder extraer esa sabiduría en los diferentes planos de la existencia, esa chispita tuvo que desdoblarse. Entonces comenzamos a ver que esta conferencia nos va a hablar de muchísimos desdoblamientos. Ajá, ¿sí? Sí. Cómo esa chispa se desdobla inicialmente en dos, y es lo que llamamos la dualidad, que le da nombre a esta conferencia. Sí. Y ustedes van a ver que todo en la existencia, en el universo, es dual. Estamos divididos. Está la luz y la oscuridad. ¿sí? Está el blanco y el negro. Y si usted va a los ejemplos más cotidianos, está el gordo, el flaco, el alto, el bajito, el feo, el bonito, el pobre, el rico. Oscuro, clarito. Todo está ahí. Y siempre hay una contraposición. Para que algo exista, otra cosa tiene que ser su contrario. Es su contrario, ¿cierto? Es como ese sobrepeso o eso que mantiene el equilibrio, ¿no? Entre el bien y el mal. Ahí es donde vemos, por ejemplo, ese simbolito de yin y el yang, donde la parte blanca tiene algo de negrito y la parte negra tiene su toque blanquito. Exacto, así es la dualidad. Okay. Entonces nosotros, digamos, para resumirlo, tenemos esas dos fuerzas encontradas en nuestro mundo interior. De hecho, las tenemos en cada uno de nuestros centros, ¿no? Así Porque es. fíjate que uno en sus pensamientos, uno un día tiene un pensamiento que le dice, sí, haga ese negocio, es muy bueno, y uno lo calcula y le hace miles de cosas, y al otro día tiene esa dualidad que se pone, no, es que esto no, de pronto no me funciona, eso está como mal, qué tal me roben, qué tal no llegue la gente. ¿Sí? Analicemos que en el centro intelectual nuestra dualidad va de un extremo, que es nuestro concepto de bien o de bueno, y nuestro concepto de mal o de malo. ¿Cierto? Entonces siempre nos vamos a mover por ahí. En el centro emocional, nuestras emociones también. Unas veces estamos profundamente alegres, otras tristes, ¿sí? O esta mañana estamos intolerantes, no resistimos que nuestra pareja o el jefe o una persona nos diga cualquier cosa. Y en otros momentos estamos supremamente tranquilos, no nos va a incomodar nada. Entonces se nos van las emociones. En las emociones vamos del placer al dolor. Y esa es nuestra dualidad. Y bueno,
También vemos que tenemos una dualidad desde el punto de vista de lo físico. Están el hombre y la mujer. Lo masculino y lo femenino. Esas dos fuerzas están en nosotros como seres humanos, pero están en toda la creación, en el universo. Fíjate que para encender un bombillo realmente no lo podríamos hacer si no tenemos el polo positivo y el polo negativo, que finalmente al unirse son los que dan creaciones de luz. Exactamente. Sí. Entonces, precisamente para eso está la dualidad, para crear. Okay. Y nosotros vemos que cuando se une, por ejemplo, sexualmente un hombre y una mujer, el falo y el yoni, el falo masculino y el yoni femenino, hay una fuerza activa y una receptiva. Al unirse hay creación. Hay creación. ¿Cierto? Entonces ahí ya entraríamos al siguiente paso, ¿no? Exacto. Entonces acá vamos a ver a la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Vendría a ser la tercera fuerza que nace de la dualidad, de la unión de los opuestos. Esa tercera fuerza están también en todo. Miren, tenemos el santo afirmar y tenemos el santo negar. Esa es la dualidad. De ella va a salir el santo conciliar. Que vendría siendo el poder. El poder. Sí, porque fíjate que, digamos que uno a veces lo ve en sus experiencias diarias, ¿no? Uno está como entre el santo afirmar, que es como, yo sé que tengo una emoción o un pensamiento negativo o positivo, bueno, estoy en un lado, en una polaridad. Viene el santo negar y dice, no, espere, esto es un defecto, tiene que morir, es una fuerza que me está sacando de mi verdadero objetivo, y ahí es donde después tú nos explicas lo de los 3 filtros. Y con eso que recupere el poder y la voluntad para seguirme negando a ese mismo defecto. Entonces el poder, lo único útil, ¿no? Exactamente, nosotros vemos que estamos siempre yéndonos para donde el ego, estas fuerzas, estos hilos invisibles nos están llevando. Pero cuando nos negamos, estamos sacándole la sabiduría al no. El no es la negación es la posibilidad que nosotros tenemos de despertar la sabiduría. Entonces, al estudiar nuestros deseos y negarnos a ellos, estamos sacando una sabiduría. Estamos llegando a ese poder o a esa tercera fuerza, la Trinidad. Ahí, digamos que uno tendría que aplicar unos filtros, ¿no? ¿Cuáles serían esos filtros? Sí, esa misma Trinidad está expresada en 3 filtros. Lo verdadero, lo justo y lo útil. Sí. Y si nosotros aplicáramos esos 3 filtros a cada uno de nuestros pensamientos, emociones, deseos, acciones, palabras, entonces vamos a llegar al cuaternario. El resultado es el cuaternario. O sea, la rectitud en cada uno de los instantes de nuestra vida la lograríamos haciendo ese filtro. Sí, ejemplo, nosotros estamos en determinado momento presos por un ataque de ira, ¿sí? No toleramos que, por ejemplo, una compañera de trabajo hizo un chisme sobre nosotros y nos llega ese chisme. Inmediatamente en el mundo interior hay un revolcón y empiezan los pensamientos y las emociones y los deseos de hacer cosas. En ese momento hay que hacer una pausa y empezar a aplicar esa Trinidad. ¿Qué es lo verdadero, qué es lo justo y qué es lo último en ese momento? O sea, si yo estoy pensando en salir y gritar a esa persona, ahí ya veo que hay un pensamiento que me quiere llevar a mi máquina a hacer una obra, y esa obra está impulsada a alimentar ese defecto. Total. ¿Qué sería lo verdadero ahí? Lo verdadero en general siempre va a buscar la conciencia. ¿Qué es lo que busca la conciencia? Aprender. ¿Para qué? Para poder autorrealizarse, liberarse. Entonces la conciencia no se va a identificar, va a saber que eso no es verdadero, No es verdadero. que No esa es verdadero, situación es una sí. ilusión, Okay. ¿cierto? Es simplemente la prueba, es la escena, lo que estoy viviendo en ese instante, pero no se va a dejar llevar. Porque tiene muy claro cuál es su verdad. Exacto. ¿Qué sería lo útil, lo útil en esa ese caso, experiencia? en ese momento. Bueno, lo útil va a ser en general todo lo que nos va a llevar a nosotros a
a lograr esa verdad, a cumplir ese objetivo, ese propósito. Si sabemos que lo único verdadero que existe es que estamos en este proceso de autorrealizarnos, entonces lo útil en ese instante es observarse y morir a todo lo que entonces lo justo vendría a ser esa parte de eliminar lo que hay que eliminar. Ya como tomar la decisión, ¿no? Decir, bueno, aplico justicia cuando tomo la decisión, o me identifico y me dejo llevar y alimento mi ego, o empiezo a aplicar, a recuperar lo útil que es mi verdadera energía para poder hacer mis creaciones. Total. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que en ese momento la conciencia nos va a ayudar a negarnos, extraemos una sabiduría y ahorramos energía. ¿Qué sabiduría? Que esa ira no nos iba a llevar a nada, que iba a empeorar el problema, ¿cierto? Que nos iba a desgastar energéticamente. Esas comprensiones nos van liberando. Bueno, entonces ese es el cuaternario, cuando utilizamos con rectitud nuestro poder de hablar, nuestra capacidad de hacer en las obras, nuestra forma o la facultad de pensar, y cuántos pensamientos a nosotros no se nos van en el día. Ellos están todo el tiempo proyectándose y nosotros no le ponemos ningún control sobre ellos, ¿cierto? ¿Y por qué se da eso? Porque realmente es que no le damos valor a nuestra energía, o sea, pues como no sabemos cuál es el objetivo de vivir, y aparte de eso no nos han enseñado la didáctica para poder llegar a hacer esas creaciones y unirnos con el ser, y no sabemos que la materia prima está en esa energía que estamos gastando bobamente en todos esos procesos de pensamientos, de emociones, y pues como que no le dan valor, ¿no? Como que eso no es tan importante. Además que a nosotros con mucha generosidad todos los días nuestra Madre Divina está recargando los diferentes centros de la máquina al 100%. Entonces hemos caído en un estado de egoísmo en el que creemos, bueno, si hoy trasnocho y me tomo todo esto y siento un guayabo y quedo sin energía y agotado y sin dinero, al otro día voy a recuperarme. Pero lo que vamos a empezar a ver en este trabajo es que la conciencia nos va a empezar a decir qué es lo justo, qué es lo útil, qué es lo verdadero, cómo voy a utilizar esa energía para lo que realmente se necesita. Aquí hay algo también que me causa, pues que hemos escuchado en otras conferencias, ¿no? Y es el tiempo es esa energía, ¿no? El tiempo es energía. Y a lo que yo le dedico mi tiempo, pues es a lo que le estoy dedicando mi energía. Entonces, si yo todos los días estoy solamente pensando en otros objetivos y no en el único objetivo verdadero que es mi autorrealización o lograr ese despertar de mi conciencia, pues voy a estar botando mi energía o dedicando mi tiempo a bobadas de la parte material. Pero ya cuando yo me enfoco y digo, no, lo único verdadero en mi vida es mi ser, y lo único que vale la pena seguir practicando y lo único que vale la pena dedicarle mi tiempo es mi ser, pues empiezo a quitarme todas esas arandelas, ¿no? Y empiezo a ahorrar esa energía que es la materia prima para pasar pues, al siguiente renglón, ¿no? Aquí ya vamos a llegar entonces a lo que vendría a ser el quinario, que está representado por la estrella de 5 puntas. Y esto no hace sino representar lo que va a ser la creación de nuestros cuerpos sutiles, los cuerpos del ser. Un cuerpo es el vehículo de manifestación de la conciencia. Para este plano del mundo físico tenemos este cuerpo físico, pero vamos a ver que necesitamos crear otros cuerpos para poder conectarnos con dimensiones superiores. De hecho, ese tema que tú nos estás nombrando se ve en la conferencia número 7, en la conferencia número 10, perdón, que es la creación de los cuerpos. Entonces, digamos que ese sería el siguiente paso, o sea, ahorro la energía y con esa energía es que cumplo con ese objetivo de la creación de los cuerpos. Exactamente. ¿Cuáles son los vamos a recordar? A través de la unión sexual con nuestra pareja, con el proceso de transmutación de la energía sexual, nosotros vamos a ir regenerando el cuerpo físico. Sí. A la vez que regeneramos nuestro cuerpo vital. Y luego procedemos a la creación de los cuerpos astral, que es el cuerpo de la quinta dimensión, el cuerpo mental, que también está en esa misma quinta dimensión, y el cuerpo de la voluntad.
Cuando llegamos a la creación del cuerpo de la voluntad, precisamente, pues vamos a lograr el objetivo de ese quinario, que es volvernos hombres verdaderos. ¿Sí? Hasta el momento nosotros estamos todavía muy condicionados, no tenemos voluntad. Somos muy instintivos y animales, realmente sí. Así es. O sea, no somos realmente seres humanos o hombres verdaderos, sino animalitos instintivos con un razonamiento y con la posibilidad de un cerebro intelectual que nos permite pensar, idear, pero fíjate que todo eso lo usamos es en favor de nuestros mismos instintos, yo decía. Exacto. Mire que también está relacionado ese quinario, esa estrella de 5 puntas, con lo que vendría a ser la creación del alma humana. Y por eso, pues uno podría decir fácilmente, en este momento no tenemos alma, estamos desalmados, somos unos desalmados, ¿cierto? En la manera en que actuamos, pensamos, en la manera en que habitamos en este planeta, es una manera muy desalmada. Sí. Con este trabajo de nosotros ir muriendo, buscando la rectitud y creando sus cuerpos con nuestra energía sexual, ganamos el alma humana, la formamos, la fabricamos. Okay. Ese es el quinario. Ok, listo. Entonces, en el quinario hay algo que se llama la prueba del nirvana. Ahí explícanos un poquito de qué es eso de la prueba del nirvana. A pesar de que estamos haciendo un trabajo y hemos despertado cierto nivel de conciencia, todavía hay posibilidad de que se desvíe el camino, ¿cierto? No se logre el objetivo de seguir hacia la autorrealización. Bueno, ¿por qué? Porque hay una prueba en la que nos ponen a escoger uno de dos caminos. Uno es el camino del nirvana o el camino de la espiral. En este camino, pues, se queda hasta ahí el avance. Y hay un estancamiento en su proceso de despertar. Mientras que el otro es el camino directo que conduce a hacer la voluntad del Padre. O sea, es un camino de obediencia en donde uno ya, si se decide por ese camino, va a poder nacer el Cristo y va a poder llegar a la autorrealización. Bueno, entonces hay que decidir entre esos dos caminos. Y mira que pues es muy difícil, ¿no? Porque dicen que es la prueba máxima de nuestros esfuerzos voluntarios, de nuestros sacrificios y padecimientos conscientes, y es donde nos tocan las fibras que más nos duelen, para saber si realmente nosotros estamos decididos a autorrealizarnos y a unirnos con nuestro ser, o si simplemente detrás de todo eso sigue habiendo una intención egoica particular. Entonces, claro, que yo quiero todo esto que he logrado, pero a mí no sigo apegado a mis hijos, sigo apegado a mi trabajo, quiero tener poder en esto, quiero a mi cuerpo físico. Bueno, cada quien le probará de acuerdo a su propia psicología. Claro, quiere seguir uno siendo el mismo. El mismo. Despertar sin dejar de ser. Y acá estamos aprendiendo que hay que dejar siempre atrás algo para que algo nuevo aparezca. Sí. Bueno, listo. Entonces, con el quinario, si decidimos por el camino directo, vamos a poder pasar nuestra energía, va a seguir ascendiendo hasta el entrecejo, y esto va a representar el escenario, que es la estrella de 6 puntas. Vimos que creamos el alma humana, y eso se puede representar como un triangulito que asciende y luego se junta con el triangulito que desciende, que es el alma divina. Juntos forman la estrella de 6 puntas. O la estrella de David. O la estrella de David. Que fíjate que, bueno, pues digamos, olvidé hacer el comentario. En el quinario, cuando nosotros realmente logramos completar ese quinario, es cuando realmente tenemos nuestro propio árbol de Navidad. Porque creamos los 5 cuerpos y empiezan ahí es donde realmente recuperamos las lucecitas, que son todas las chispas de conciencia, las bolitas, que son las virtudes del alma, y los bastoncitos, que es el simbolismo de nuestra propia energía sexual ascendiente. Cuando ya lo completamos es cuando viene el escenario y es cuando nos colocan encima del arbolito esa estrella de David. Por eso se hace, digamos, físicamente digamos, como ese ritual, ¿no? Se coloca el arbolito, se coloca la estrellita, pero ese es el simbolismo. Y es algo muy bonito porque es un proceso interior. Y precisamente cuando ya está la estrella ahí en el árbol, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es el nacimiento del Cristo, ¿cierto? O sea, pero el niño Jesús viene y trae los regalitos.
es precisamente la Navidad, La Navidad. pero del corazón. ¿Sí? O sea, de nada nos sirve a nosotros celebrar las festividades navideñas Y tener sí, pesebres muy lindos y adornos y cosas. y rezarle y estar ahí en familia. Y bueno, ahorita se ha vuelto algo de simplemente comercio. Sí, nosotros no lo logramos hacer adentro, ¿no? Lo que buscamos es que nazca adentro. E incluso en esa novena se dice, ven a nuestras almas, niñito, ven. Quiere decir, es adentro que debe llegar el niño Jesús. Bien, entonces estamos hablando de ese Cristo, esa fuerza que nace en uno, y es ya el septenario. La estrella de 7 puntas es cuando va a nacer en nosotros el Cristo, y ahí somos ya superhombres. Ya nos convertimos en verdaderos superhombres. Ahí es cuando realmente nos consideramos salvados por ese Cristo interior. Dicen que solamente podemos llegar al Padre a través del Hijo. Y ese verdadero Hijo del Padre es nuestro propio Cristo interior. ¿Sí? Y no lo conquistamos sino hasta cuando logramos hacer esa unión o matrimonio perfecto entre nuestra alma humana y divina, que vienen simbolizados con María y José. Y bueno, se da todo el proceso de la Navidad, ¿no? Y nace esa fuerza revolucionaria. Maravilloso. ¿Qué hace el Cristo? El Cristo va a ejercer un trabajo en todo ese septenario que es considerado, bueno, no hablamos de las montañas. La primera montaña fue todo ese quinario, la creación de nuestros cuerpos existenciales. Ahorita estamos hablando de un proceso de segunda montaña, que es cuando el Cristo viene a hacer un proceso de eliminar por completo de nuestra psiquis toda causa del error. O sea, muere por completo el ego, los yoes causa, los 7 pecados capitales, quedamos libres de todo eso. Y eso se hace a través de muchísimas pruebas y de seguir elaborando los cuerpos de oro para que el Cristo tome posesión por completo de nosotros. Entonces, esta parte también entonces la consideramos la montaña de la muerte o lo que es el apocalipsis. ¿Qué quiere decir apocalipsis? Muerte por el fuego. Muerte por el fuego. En este caso estamos hablando de ese fuego, el fuego sagrado, el fuego Cristo. Sí, tienes toda la razón. Aquí en esto del apocalipsis, nosotros básicamente lo que hacemos es realmente eliminar todo lo que se creó desde el momento en que nosotros hicimos la primera fornicación, o que llegamos a derramar nuestra energía, que fue cuando salimos del paraíso. Pecado original. El pecado original, que se llama muy comúnmente. Aquí, ese pecado original que se creó a través de la fornicación, pues mueren esos yoes causa, bajamos al infierno, allá terminamos de limpiar todos los vínculos que tenemos con esas dimensiones. Pagamos un karma, por karma. los delitos contra el Espíritu Santo. El karma duro. Que por eso es que se asusta la gente en el nirvana, o sea, cuando hay que tomar la prueba en el nirvana, por eso es que llega uno allá y como, uy, mi chica, lo que se me viene es duro. Que vienen los 8 años de Job, que son las pruebas más duras, una enfermedad, pruebas económicas, bueno, muchas pruebas. Y ahí también se crean los cuerpos. O sea, a pesar de todos los problemas, se tiene que seguir practicando sexualidad para poder crear los cuerpos de oro. Exactamente. Que solo se crean en el sexo. Muy bien. Llegamos entonces a que el Cristo tome posesión de nuestros vehículos, ese es el septenario. Ahí termina entonces esa segunda montaña. Vamos ahora al octanario. Ya vendría siendo la tercera montaña. Exactamente. En el octanario, el énfasis es el sacrificio por la humanidad. Entonces aquí lo que va a buscar esa chispita es poder dejar un discípulo a puertas ya de la segunda montaña, ¿sí? O sea, habiendo escogido un camino directo. O sea, la condición es que esa persona llegue hasta el quinario y en el quinario diga, sí, me escojo el camino directo. Algunas de esas chispitas que ya en ese momento estén buscando su discípulo, pues tendrán algunos trabajos adelantados.
Por eso es tan importante el sacrificarse por la humanidad desde el principio, Sí. ¿cierto? Porque no solo nos da una fuerza y un impulso para seguir muriendo en sí mismo y para seguir naciendo espiritualmente, sino que nos permite a nosotros también adelantar trabajo para ese momento en el que estamos haciendo la labor del sacrificio por la humanidad, buscando ese discípulo. Sí, sí, tienes razón. Hay maestros que han llegado a ese punto sin el discípulo y lamentablemente tienen que devolverse, o sea, tienen que empezar otra vez en las calles a repartir volantes, a pescar gente, a llamar la atención y empezar a enseñar y darle las conferencias. Y fíjate que no es fácil porque de 1000 personas que invitas llega una y de esas 1000 que llegaron, si lograste que llegaran 1000, una empieza a practicar y de esas 1000 que empezaron a practicar, una llega a pasar la prueba del nirvana. Entonces, pues es una cadena muy grande, ¿no? O sea, tiene uno que haber hecho muchísimo sacrificio y tener un amor pues muy grande por la humanidad para disfrutar ese proceso de encontrar y tener la paciencia de encontrar un discípulo que sea el que se quede con la enseñanza, que ahí es donde transferimos la cruz a eso. Exactamente. Listo, muy bien. Entonces ya estamos en el octanario. Ahora vamos a seguir con el novenario. El novenario viene a representar lo que va a ser la unión de las 3 fuerzas que en ese momento ya han cumplido su misión. O sea, ahí nos falta por recuperar solamente un 1%, Un 1% de conciencia. de conciencia. Y ese es 1%. Representa la mecanicidad. Ok. La mecanicidad de la rueda. Hay que salir de la mecanicidad, hay que entender paso por paso desde por qué nos dividimos, por qué salimos del absoluto y todo el proceso que se ha hecho a través también de los diferentes reinos y salir de esa mecanicidad de la rueda para poder liberar y ahí sí integrar todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas se van a integrar ahí? Ya estamos hablando de que va a integrarse el Lucifer, que era el entrenador psicológico, el proveedor de luz. Y que finalmente viene siendo la fuerza del Padre. Que viene O siendo sea, el mismo porque Padre. el mismo Padre con su sabiduría creó todas las pruebas y todo el gimnasio psicológico para que esa sabiduría llegara a ser lo que en ese momento es, ¿no? Exacto. Y es el mismo Cristo, porque el Lucifer es como el contraste, es el opuesto del Cristo, de donde iba a salir la sabiduría. De donde iba a salir la sabiduría, que finalmente el Cristo viene siendo la otra fuerza que era el Hijo, ¿no? Entonces el Hijo fue desarrollando poco a poco la voluntad y se termina convirtiendo en esa fuerza crística que ya no es indomable, o sea, ya el ego viene y no lo puede enfrentar con nada. Todas las pruebas. Todas las pruebas. Ajá. Y la tercera fuerza que vendría siendo el Espíritu Santo, que es pues donde hablábamos que era lo útil, y que es lo útil, la madre divina, la energía sexual, ese poder, ¿no? Bueno, integrando esas fuerzas se da la O, ¿sí? Y es toda la fuerza femenina, o el amor, o la madre, ¿sí? Y aquí estamos integrando todas estas fuerzas. Se hacen procesos continuos de meditación en lo que se va a llamar el purgatorio. Ahí vamos nosotros a esperar vencer esa mecanicidad. Cuando lo logramos, llegamos al denario. El denario es cuando ya se va a unir la fuerza del Padre, o viene a penetrar el Padre en la Madre, y logramos por fin tener esa unidad múltiple perfecta, ¿cierto? Todas nuestras fuerzas integradas o reintegradas después de un proceso de sumos esfuerzos de trabajo interior y exterior, y vamos logrando esa unidad múltiple perfecta. Ahí es donde se dice que ya cumplimos el objetivo de esta existencia, quería ser la autorrealización del ser. Ya somos uno con nuestro propio ser. Es cuando nuestro ser ya definitivamente sale del absoluto en forma de águila y se traga a esa serpiente, convirtiéndose en ese hombre absoluto que se simboliza por lo que tú dices, la O, con un puntico en el centro. Ajá. Ya pues lo veremos en las imágenes del video. Y con el simbolismo del águila se convierte en la serpiente emplumada. Sí. Listo. Muy bien, ahí ha nacido un nuevo Dios. Un nuevo Cristo. Un nuevo Cristo se ha cristificado y
ha resucitado en los mundos espirituales. Ajá. ¿Cierto? Ahí valdría la pena, digamos, hacer el enlace con la conferencia del Cristo individual y el Cristo universal, que puede dar como muchas explicaciones sobre cómo existen muchos Cristos, no es solamente el Maestro Jesús, sino que muchos otros seres han logrado ese proceso de autorrealización, como el Maestro Buda, como el Maestro Krishna, como Quetzalcóatl, como Chica, como, bueno, tenemos muchos Cristos. Y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacer ese mismo trabajo, ¿cierto? Porque esos maestros nos han mostrado también el camino. ¿Sí? Y el camino es interior. Trabajando sobre sí mismo logramos llegar a esa unificación de nuestro ser, y de ahí en adelante, pues ahí empezamos a hacer otras labores, otras tareas en el universo, pero primero necesitamos llegar a ese estado de unificación con nuestro ser, encarnar esa fuerza. Listo, Jonathan, yo creo que ahí hemos abarcado ya todo el tema de los 10 pasos que nos conducen a la autorrealización, ¿no? Claro. De todas formas, si ustedes consideran que tienen alguna duda, quieren hacer algún comentario, nos pueden, nuevamente les recuerdo, nos pueden escribir en el canal, nos pueden visitar en nuestra página en internet, nos pueden llamar, nos pueden escribir al WhatsApp de los números que aparecen en el canal, y pues con muchísimo gusto trataremos de resolver esas dudas. Bueno, no sé si tienes algo más que aportar. Claro que sí. De esta conferencia entonces vemos que es una integración de fuerzas, que no se da en un mundo interior, pero igual es algo que se está dando también en el mundo exterior, en el universo. Todos son fuerzas y debemos vencer esa dualidad. Y la única manera de vencer la dualidad es darle toda la vuelta para volver a integrarnos ya con mayor sabiduría, mayor amor. Entonces creo que resuelve de una manera increíble esa inquietud por, bueno, cuál es el propósito de esta existencia. Sí. Quería invitarlos entonces también a que sigan visitando el canal, siguiendo pues como con las conferencias, y sobre todo la práctica hacia el maestro, y sabemos que debemos practicar para lograr llegar a la maestría. Todo esto que hablamos acá sin práctica no sirve de nada. Eso es cierto. Así es. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, a todos por estar acá. Sí, gracias también a ustedes por acompañarnos, y nos veremos en un siguiente video. Hasta pronto.